Les pido se pueden sentar, que busquen en su Biblia el libro de Jonás. El título de la predicación es Jonás, el misionero desobediente. La historia de Jonás se sitúa más o menos 770 años antes de Cristo. Y si nos vamos a la historia de lo que pasaba en el pueblo de Dios, les recuerdo que David, el rey David, había consolidado un reino en lo que es la Palestina, y su hijo Salomón lo había desarrollado todavía más. Sin embargo, la descendencia posterior ya no fueron tan buenos administradores de ese reino y provocaron la división en dos pueblos, el del norte y el del sur, dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte es el que se llama el reino de Samaria, o también reino de Israel. ¿Cómo se llama el del norte? De Samaria o el de Israel. Y el del sur se llama el reino de Judá. Entonces estos dos reinos se estuvieron peleando entre sí. Y no tan solo entre sí, sino también con las naciones que estaban alrededor. Una de las naciones que empezaba a hacer mucho dolor para el pueblo del reino del norte y del sur fueron los asirios. Ellos tenían la capital en Nínive, esa era su capital. Y en el tiempo en que Jonás vive, ya eran muy malos, muy malosos, y atacaban continuamente las tierras del pueblo del reino del norte. Y ahí es cuando sucede este relato. Vamos a leer Jonás capítulo 1, verso del 1 al 6. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Tú crees que sí pudo huir? Puede huir, pero él intentó huir. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué había hecho Jonás? Y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así inicia esta historia. Queremos orar. Padre, alienta nuestros pensamientos para conocer tus pensamientos y que nos acerques a ti. Te suplicamos que toques nuestro corazón, nos des conciencia de pecado, de justicia y de juicio, de esperanza y de vida. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo que te incomoda profundamente? ¿Algo que te ha pedido Dios que te incomoda, que te hace resistirte? Bueno, a Jonás la petición que le hizo Dios lo incomodó mucho. La historia de Jonás pareciera un cuento infantil de alguien que hace un berrinche. Pero si vemos la historia detrás, y ya les platiqué algo, que los de Nínive, los de Asiria, eran un pueblo duro, un pueblo cruel. Él, cuando escuchó esa voz, levántate y ve a Nínive para que pregones o hables acerca de que se arrepientan, él, en vez de ir a Nínive, se fue al lado contrario. Mira, ahí hay un mapa. Nínive está arriba a la derecha.
Está como a 800 kilómetros de donde él partió. Si lo ves, el punto de donde él parte, de donde está recibiendo este mensaje, es en Jope, o está ahí en esa región, y al Nínive sería hacia la derecha, a 800 kilómetros. Pero se fue hacia la izquierda, a Tarsis, que estaba a 3000 kilómetros. Y Dios le dice, vete a la derecha, él se fue a la izquierda. No hagas eso, pues ahora me voy a hacer lo contrario. Dios le da una misión muy clara. Él tenía que ir al imperio sanguinario de Asiria, a la capital. Eran crueles, eran idólatras, eran despiadados. Eran conocidos por agarrar a la gente mientras iban acercando a la gran ciudad, a una ciudad que iban a conquistar. Agarraban a la gente del campo y para presentarlos ante sus ciudadanos o ante la ciudad, los presentaban ya sin piel, vivos, pero sin piel. Imagínate con qué dolor, con qué gritos escucharían a las personas que ponían de frente para que lo viera la población. Eran conocidos por cortar manos, pies, orejas, sacar ojos y hacer cuantas maldades de crueldad hubiera en esas civilizaciones que de por sí eran crueles, pero no tantas. Era común que ellos, conforme dominaban una población, no se conformaban porque ya les dieran tributos, sino lo que hacían era sacar a toda esa población y enviarla lejos, a otras regiones de su territorio, y atraer a otras regiones, a otra población hacia el territorio. O sea, eran realmente despiadados. Y Jonás, en lugar de hacer lo que Dios le decía, prefirió irse en la dirección opuesta. En el libro de Jonás nos da las razones, pues, pero esto no es justificación para que un hombre de Dios no haga lo que la voluntad de Dios pide. ¿Cuál es el error teológico de Jonás? Que él creía que podía huir de la presencia de Dios, que si se salía de su esfera geográfica de Palestina, podría esconderse de Dios. Y así lo escribe, ¿verdad? Se fue huyendo de Dios. ¿Tú crees que puedas huir de Dios? No puedes huir de Dios. Dios está en todos lados. Dios es el soberano, no nada más de Capulac. En ese entonces se pensaba que los dioses estaban según las regiones. Entonces a lo mejor tú todavía piensas que Dios aquí está en Capulac, si me voy a Toluca y puedo hacer lo que quiera y ya regreso y aquí otra vez me porto bien, pero sabes que no, ¿verdad? Dios es Dios en Capulac y en Toluca, a donde vayas. Así es que esto es una metáfora de cómo si la gente, las personas, la humanidad intenta alejarse de Dios para hacer algo ajeno a la voluntad de Dios. Y fíjate cómo cuando está sucediendo esto y empieza la tormenta en el barco a surgir, los marineros, dice en el verso 5, que tuvieron miedo. Para que un marinero tenga miedo es que el mar realmente estaba muy, muy furioso y había suficiente miedo al grado tal que clamaron a su Dios. Ellos clamaron a su Dios. Aunque no tenían al Dios verdadero, ellos clamaban a su Dios, el Dios que ellos concebían. Pero Jonás, ¿qué hacía mientras tanto? ¿Clamaba a su Dios? No clamaba a su Dios, a pesar de ser un hombre profeta dedicado a ser alguien buscador de Dios y que hablaba con Dios. Él decide irse a dormir. Por eso cuando el patrón, el jefe del barco le dice, ¿qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque vio el capitán que las cosas estaban difíciles. Pero fíjate, cuando nosotros nos alejamos de Dios, y sobre todo aquellos que conocemos a Dios, nos alejamos o pretendemos hacer las cosas conforme a nuestra propia voluntad, lo que empieza a pasar es que la conciencia se cauteriza o se adormece y ya no nos importa tanto lo que Dios piense. Y eso es lo que le pasó a Jonás, que él dormía. Mientras los paganos clamaban, él dormía. Él ya no le importaba tanto, él estaba cauterizado. ¿No te ha llegado a pasar
que has sido tan miembro de la iglesia que llega un momento en que tu corazón se endurece y ya no te produce nada o grandes cosas. Otro servicio más, ya no lo siento, como que no es tan, pues no me impacta. No puede pasar eso en la vida religiosa, que se cauterice nuestro corazón y que se vuelva como una rutina. Pues esta apatía espiritual es el síntoma de un corazón que se ha endurecido contra Dios para no cumplir el llamado que Dios le está diciendo. Al final, cuando está muy difícil la situación, Jonás les dice, yo soy yo, échenme a mí y todo se calmará. Ustedes no van a perecer, échenme a mí. Y al final es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué hicieron con ese hombre que huía de Dios? Que al final la ira de Dios le alcanzó. Y al final esa conciencia cauterizada no le ayudó de mucho. Al final Dios lo despertó. Y eso pasa. Aquel que la buena obra empezó será fiel para llamarte, ¿eh? Si Él te llamó para cumplir su misión, ni modo, vas a tener que pasar por lo que tengas que pasar para que Dios te abra el corazón, te renueve el pensamiento a través de la crisis para que llegues otra vez a clamar. Filipenses 1:6 dice, aquel que la buena obra empezó será fiel para completarla, será fiel para completarla. Tenlo claro, a lo que tú no creas que no vas a hacer, bueno, Dios te está diciendo, hey, no te puedes escapar de lo que yo he determinado que tú seas. Y en este caso, el llamado era a ser misioneros. Y yo creo que ese llamado es para todos nosotros. Estamos llamados a ser proclamadores de su palabra, aunque tú te estés negando. Dios, de una forma u otra, te va a seguir insistiendo en que no te puedes callar. Luego vemos en el capítulo 2 el rescate en el abismo, la oración del clamor de un desesperado Jonás desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. ¿Qué pez era ese? No se sabe. Pudo ser una ballena o pudo ser otra clase de pez, pero era evidente que un pez le guardó la vida, pero al guardar la vida también le hizo sumergirse en la oscuridad y en el mal olor y en la sensación de ahogamiento por la que pasó. Fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos para mí, para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Vemos a una persona adormecida? Ya no, ¿verdad? Ya no está adormecida. ¿Qué vemos? A una persona que está, ¿qué? Sufriendo, que está sufriendo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que todas las ondas y las olas estaban pasando sobre ti? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿No llegas a sentir eso? ¿De vez en cuando llegas a experimentar esa situación? A mí casi cada año me da una gripe que me deja sin dormir varios días y empiezo a experimentar esa angustia de alguien que pierde la paz. Estoy en una lucha continua porque no puedo dormir y mis pensamientos se desbocan y estoy pidiéndole a Dios por paz. Hay una lucha y entiendo lo que es todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Es un ejemplo, pues, aunque puede ser por muchas más situaciones que sentimos esa desesperación profunda del alma. ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo que nosotros nos encontremos en esa angustia plena en la cual no hay de qué agarrarse, no hay soporte más que Dios.
y lo estamos clamando y le clamamos. Y no lo clamamos una vez, ¿cuántas veces le clamamos? Le clamamos varias veces porque no es a la primera. Muchas veces no es a la primera, le clamamos muchas veces. Ahí Jonás está despertando, su espíritu está despertando en medio de la agonía que siente. Y es en la agonía donde nuestro espíritu reacciona. Porque ahí dice, aún miraré tu santo templo. No siempre será así. Yo miraré tu santo templo, estaré bien de nuevo, estaré animado en ti. Ahorita que siento que estoy como muriendo, yo no estaré así para siempre. Hay una chispa de fe, de esperanza en él. Jonás no merecía ser rescatado, merecía ahogarse. Eso es lo que merecía. Por eso habla acerca de su misericordia. Desechado estoy, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tus santos templos. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Dios muestra su gracia y ordena al pez que lo vomite a la tierra, ¿verdad? A la tierra firme lo regresó. Jonás experimenta lo que es salir, emerger de nuevo a dormir tranquilo, a estar en paz, a estar otra vez con vida, y empieza a renovar su vida. ¿Y qué hace? Pues se acerca otra vez al llamado que Dios había puesto en su vida. Se había querido ir 3,000 kilómetros, pues Dios lo puso otra vez en el camino. Fue una vuelta muy larga, ¿verdad? Y muy dura y muy pesada, volver al camino de Dios, a la misión que tenía para él. Pero al final, Dios lo hizo. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Vamos a cumplir su llamado. ¿Nos va a hacer pasar por abismos? Sí. Cuando estemos desobedientes, sí. Y te tengo esa mala noticia de que no te vas a salir con la tuya. ¿Quién va a ganar? Dios va a ganar. Así es que, pues, inténtale a ver qué tal te va. Pero no le intentes tanto, ¿eh? Es mejor. Yo luego les digo a algunos que llegan con la cabeza baja, pastores, que, ay, ¿por qué? ¿Qué sabe qué? Y, bueno, ¿quieres más o ya aprendiste? ¿Más? ¿Quieres más? No, ya no, ya eso fue, bueno, entonces pues ya, ¿no? Entonces ya vamos a hacer su voluntad, ¿no? Mejor. Luego vemos en el capítulo 3 el poder de la obediencia imperfecta. Esto es importante que lo tengas claro. ¿Cómo hay poder aunque nuestra obediencia no sea perfecta? Dice el verso 3 del capítulo 3 que Jehová levantó a Jonás. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una gran ciudad de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿qué predicaba diciendo? Verso 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué decía? ¿Qué predicaba? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se te hace algo sencillo de predicar? ¿O es muy difícil decir esas palabras? No, ¿verdad? No necesito ir a un seminario teológico y aprenderse toda la Biblia. Simplemente dijo estas palabras. Estas 8 palabras en español o 5 palabras en hebreo. Con 5 palabras, de tantas que pudo utilizar, él solo utilizó 5 palabras recorriendo Nínive, con 5 palabras diciendo que Nínive será destruida. ¿Y qué pasó en el verso 5? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de sacos de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué efecto tuvo esa palabra dada? ¿Tú crees que lo haría con muchas ganas? No lo hizo con muchas ganas, ¿eh? Él dice, bueno, esto es lo que me dijiste, que Nínive será destruido, y es lo que digo yo, no digo más. No digo que Dios te ama, que Dios es un Dios bueno, que desea tu arrepentimiento. No digo nada más que eso. Así de imperfecta la obediencia
pues así Dios la utilizó. Porque lo que importa no es el mensajero, lo que importa es el mensaje. Tenlo claro. Muchas veces tú dices, no, como yo no soy, no, híjole, no, pero yo pequé en la semana de esta forma, ¿cómo voy a decirle de Cristo? No, voy a ser hipócrita, mejor me quedo callado. Cuando sabes que Dios te está diciendo y casi te lo está poniendo ahí a un lado el que tú le hables de Cristo, pero no, es que yo no soy tan perfecto, no. Como si preocupara tanto tu perfección. ¿Qué es lo que preocupa a Dios? El mensaje. Lo que le preocupa a Dios es tu mensaje, que tú hables lo que Él te dice. No te vas a predicar a ti mismo, vas a predicar ¿a quién? A Dios. Porque mira, tú siempre vas a ser un pecador, déjame decirte. Mientras estemos aquí vamos a estar en esa lucha de pecado. Y vamos a ser inútiles ante Dios. Y siempre va a haber razones por las cuales tú no quieras predicar. Porque no, te falta, no eres tan bueno, no eres tan santo, no eres como el pastor, no eres como el hermano Ponchito, no eres como Esmeralda. ¿No? Bueno, pues sí, y te digo que aún ellos, o aún yo, también luego sentimos que no somos tan perfectos, nos falta mucho. Pero ¿qué es lo importante? Obedecer en esa imperfección, porque Dios usa al imperfecto, porque su mensaje es perfecto. El mensaje es el perfecto. Y Dios usa entonces aún nuestra obediencia a regañadientes y ese mensaje que se dio fuera de la perfección del mensajero, pero Dios usa el poder de tal forma de que quien queda glorificado es Dios y no nosotros, no los mensajeros, sino es Dios. El cuarto aspecto es que aún habiendo tan efectiva predicación de la palabra, Jonás siguió enojado. El enojo del misionero y la peligrosa trampa del fariseísmo, Jonás 4. Fíjense, vamos a leer. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso no quería ir, me parecería huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes de hacer el mal. Por eso quítame la vida, prefiero que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Y es aquí donde se ve todavía esa lucha del imperfecto Jonás, el imperfecto mensajero cuyo corazón todavía está en tinieblas. ¿Te das cuenta? Cómo nosotros siempre vamos a ser imperfectos y nuestro corazón va a sufrir con esa imperfección de tinieblas. Pero cuán importante es observar esa situación que habita en nuestras vidas. Y aquí está confesando su dolor, que le dolía que Dios los fuera a perdonar y que no les aplicara el castigo que él creía que merecían. Temía que Dios fuera misericordioso con ellos. Así es que Dios otra vez trata con ese misionero rebelde que se va a ver qué pasaba y cómo llegaba el juicio y se pone en las alturas y allí crece una hierba que le cubre del sol y dice, ay, qué bueno que me das la hierba. Pero en eso un gusanito se empieza a comer toda esa hierba y se enoja y dice Jonás a Dios, ¿por qué hiciste que se muriera la hierba? Me estaba cubriendo del sol. Y entonces Dios usa ese ejemplo para hacerle ver cómo estás llorando por una hierba cuando no lloraste por la cantidad de gente que tú pensabas que yo iba a matar, que iba a acabar. No te dio ningún interés esa gente. En realidad eres una persona muy egoísta. No te dueles del pecador en su pecado. A ver, cuando tú eras pecador, pecadora, ¿eras pecador? Bueno, eras muy pecador. Sigues siendo pecador, pero eras más pecadora, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que andábamos sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No crees que era la misma condición que cualquier otro pecador que anda muerto en sus delitos y pecados?
¿No crees que era la misma condición? No tenían por qué haber habido alguien con misericordia para hablarte a ti. Y sin embargo, ¿qué puso Dios cerca de ti? Personas que te hablaron de Cristo, ya sea regañadientes o ya sea en buena fe, para que tú te acercaras a Él. Y ahora ya a tu lado personas que están muertas en sus delitos y pecados y que no te compadeces de ellas para darles a conocer acerca de la oferta de Dios para sus vidas. Y que si siguen ese camino van a padecer la ira de Dios y el juicio por sus acciones, por no confiar en el Dios que les da la vida. Así es que Jonás no aprendió la lección. Al final Jonás se va de Nínive, vio el arrepentimiento de todos y siguió enojado con que Nínive se hubiera arrepentido. ¿Sabes qué pasó 20 años después? Que Nínive dejó de ser una ciudad arrepentida. Pasó el efecto Jonás. Jonás, como ya no se quiso quedar ahí, pues ya no les dio instrucciones. Era el momento. Y no lo hizo. ¿Y sabes qué pasó 20 años después? Que los asirios, ahora sí, fueron en serio contra todo el reino del norte y los masacró. Eso que Jonás tanto temía y que odiaba, bueno, al final se hizo, pasó. Los de Asiria fueron contra el pueblo del norte y los desaparecieron. Gracias a que Jonás no quiso seguir en el propósito de Dios. Y tuvo que pasar por otras situaciones, el pueblo de Dios, difíciles, y los profetas también, de crisis, para llegar entonces el tiempo en el que ellos habrían de ser, algunos de ellos, conformados al llamado de Dios. Hoy, pues, nosotros estamos aquí, llamados para ser misioneros. Todos los que conocemos de Cristo somos llamados a compartir a otros el Evangelio de Dios. De buena o de mala gana, pero hazlo. Hazlo. Aunque no seas perfecto, perfecta, y hayas pecado de una forma u otra, tú comparte el Evangelio de Dios, porque bien sabes que tú tienes la oportunidad de que si pecaste, tienes abogado para con Dios. Pero los que no conocen de Dios no tienen abogado para con Dios. Y ellos necesitan saber que hay un abogado. En este momento vamos a dar pie a la Santa Celebración. Cada mes